¿Por qué la gente se comporta de la forma como lo hace? Probablemente fue primero una pregunta práctica. ¿Cómo podría una persona anticipar y por tanto, prepararse para lo que otra persona iba a hacer? Luego se tornaría práctica en otro sentido. ¿Cómo se podría inducir a una persona a comportarse de una cierta manera? Eventualmente se convirtió en el problema de entender y explicar el comportamiento. Siempre se la podría reducir a una pregunta acerca de las causas. El conductismo se originó con la obra del psicólogo americano John B. Watson. Él afirmaba que la psicología no estaba interesada con la mente o con la conciencia humana. En lugar de ello, estaría interesada solamente en nuestra conducta. De esta manera los hombres podrían ser estudiados objetivamente como las ratas y los monos. La obra de Watson se basaba en los experimentos de Ivan Pavlov, quien había estudiado las respuestas de los animales al condicionamiento. Hoy el conductismo es asociado con el nombre de B.F. Skinner, quien edificó su reputación al comprobar las teorías de Watson en el laboratorio. Los conductistas, o psicólogos que estudian estos fenómenos, han elaborado teorías estímulo-respuesta, que explican el aprendizaje humano o la ausencia de aprendizaje en función de las reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Creen que el desarrollo de respuestas a estímulos se efectúa mediante dos procesos: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. La pasión por la investigación fue el motor que impulsó a Pavlov durante toda su vida. Después de dejar de lado su plan inicial de seguir el deseo de su padre de convertirse en un sacerdote de la congregación rusa ortodoxa, se graduó como médico a los 35 años y pasó las 2 décadas siguientes estudiando el sistema digestivo, que le valió el premio Nobel en 1904, el primero que se concedía a un científico ruso. Pero sus originales experimentos sobre el aprendizaje, a los cuales dedicó los últimos 30 años de su vida, fueron los que le otorgaron a este incansable científico un lugar en la historia. El cambio de rumbo en las investigaciones de Pavlov se produjo a raíz de un descubrimiento accidental. Después de estudiar la secreción de saliva de los perros, descubrió que al poner la comida en la boca de un perro, éste comenzaba a salivar automáticamente. Al principio, Pavlov y sus estudiantes estudiaron el fenómeno en forma más objetiva y decidieron realizar experimentos. Juntaron varios estímulos neutros como el sonido, con la colocación de comida en la boca para ver si el perro comenzaba a salivar ante la sola aparición del estímulo neutro. Las respuestas fueron afirmativas. Justo antes de colocar la comida en el perro para producir la salivación, Pavlov le hizo oír un sonido. Después de varias repeticiones de sonido y comida, el perro comenzó a salivar solo ante el sonido, anticipando la llegada de la carne en polvo. Mediante este procedimiento, Pavlov condicionó a otros perros a salivar frente a otros estímulos, como un zumbido, una luz, un toque en una pata e incluso la visión del dibujo de un círculo. La salivación en respuesta a la comida en la boca era una reacción innata, y Pavlov la denominó respuesta no condicionada. La comida en la boca provoca automáticamente y de modo no condicionado, un reflejo de salivación en el perro. Pavlov denominó a la comida, estímulo no condicionado. En consecuencia, se obtiene una respuesta condicionada. Ese estímulo neutro después de la salivación se denomina estímulo condicionado. La constancia de este fenómeno nos trae consigo la adquisición, la cual puede traducirse como la adaptación a un diverso número de estímulos. Los principios de condicionamiento clásico se aplican a la salud y al bienestar de las personas. Los ex-consumidores de crack y cocaína suelen volver a sentir la necesidad de drogarse cuando encuentran elementos asociados a las sensaciones que les producía. Los especialistas en adicciones aconsejan que se alejen de todo aquello relacionado con la euforia que les provocó el consumo. De igual forma, los consejeros a veces ofrecen a los alcohólicos experiencias que puedan revertir sus asociaciones positivas con el alcohol. El condicionamiento clásico puede tener efectos sobre el sistema inmunológico. Cuando un sabor específico acompaña a una droga que influye en las respuestas del sistema inmunológico, el sabor por sí solo puede llegar a producir la respuesta inmune. Mediante el condicionamiento clásico, un organismo asocia diferentes estímulos que no puede controlar.
Con la implementación del condicionamiento operante, los sujetos asocian los comportamientos con sus consecuencias. Por tanto, es más probable que repitan los comportamientos recompensados que los castigados. Frederick Skinner fue director de una universidad inglesa y aspirante a escritor, quien en busca de un nuevo rumbo, ingresó a la carrera de psicología. Se convirtió en una figura muy influyente y controvertida del conductismo moderno. Consiguió explicar un simple hecho de la vida que el psicólogo Edward Thorndike denominó la ley del efecto. La conducta recompensada tiende a repetirse. A partir de esta ley, Skinner desarrolló una tecnología del comportamiento que revelaba principios que permitieron enseñarles a algunas otras especies conductas muy poco habituales. Imagine que desea condicionar a una rata hambrienta para que presione una barra. Después de observar cómo se comporta el animal antes del entrenamiento, usted realiza modificaciones sobre la base de los comportamientos existentes. Puede darle comida a la rata cuando se aproxime a la barra. Una vez que la rata se acerca regularmente, usted tratará de que se acerque más antes de premiarla, hasta que reciba el premio. Con este método de compensaciones sucesivas, recompensa las respuestas que cada vez se acercan más al comportamiento deseado. Esto sirve a los investigadores y entrenadores para lograr un moldeamiento gradual de las conductas complejas. Al moldear a las criaturas que no hablan para que discriminen estímulos, un psicólogo también puede determinar lo que ellas perciben. ¿Puede un perro distinguir los colores? Si podemos estimularles para que respondan a un estímulo y no a otro, entonces es obvio que podemos percibir la diferencia. Los experimentos muestran que algunos animales son capaces de formar conceptos. Demuestran esto al discriminar entre las clases de acontecimientos u objetos. Si un experimentador refuerza una paloma para que picotee después de ver una cara humana, pero no después de ver otras imágenes, la paloma aprenderá a reconocer las caras humanas. Después de haber sido entrenadas para discriminar entre las flores, las personas, los coches y las sillas, las palomas por lo general pueden identificar a cuál de estas categorías pertenecen los nuevos dibujos de objetos. Mediante el entrenamiento, las palomas aprendieron a discriminar entre la música de Bach y la de Stravinsky. Los padres pueden utilizar reconocimientos para enseñar buenos modales en la mesa, premiando formas de comer cada vez más parecidas a las del adulto. Esto parece simple, pero en el procedimiento de moldeamiento, el entrenador recompone los comportamientos existentes esperando y premiando la aproximación a la conducta deseada. Asimismo, en la vida cotidiana recompensamos y moldeamos continuamente el comportamiento de los demás, afirmaba Skinner, pero a menudo no lo hacemos a propósito. A veces recompensamos de manera inconsciente algunos comportamientos que nos molestan. O, consideremos la forma en que algunos profesores utilizan las recompensas. Como todos sabemos, algunos niños tienen más facilidad que otros para los estudios y obtienen 10 sin mucho esfuerzo. Los demás no reciben recompensa. Sería mucho mejor que el profesor aplicara los principios del condicionamiento operante y premiara las mejores graduales, es decir, las aproximaciones sucesivas hacia el dictado de palabras perfecto que los alumnos verán como un desafío. La mayoría de las personas creen que los reforzadores son recompensas. En realidad, cualquier cosa que sirve para incrementar una conducta es un reforzador. Incluso el hecho de pegarles unos gritos a los estudiantes si estos aumentan la conducta agresiva. Lo que es un reforzador en una situación, por ejemplo, la comida cuando tenemos hambre, puede no funcionar en otra situación. Existen dos clases de reforzadores básicos: el positivo y el negativo. El primer tipo refuerza una respuesta al presentar un estímulo, por lo general agradable después de la respuesta. La comida es un reforzador positivo para los animales hambrientos. La atención, la aprobación y el dinero son reforzadores positivos para la mayoría de las personas. El segundo tipo refuerza una respuesta al reducir o eliminar un estímulo desagradable. Las consecuencias que afectan el comportamiento aportan un reforzador negativo. Los reforzadores primarios, como conseguir comida o evitar una descarga eléctrica, son innatos y producen una satisfacción. Los reforzadores condicionados, son aprendidos y obtienen su poder de la asociación con los reforzadores primarios.
Si una rata en una caja de Skinner aprende que una luz anuncia la llegada de la comida, se esforzará por encender la luz, que se convierte en reforzador secundario asociado con la comida. La vida está llena de reforzadores secundarios como el dinero, las buenas calificaciones, un tono de voz agradable, una palabra de elogio, cada uno de los cuales está vinculado a otras recompensas básicas. Los reforzadores secundarios potencian nuestra capacidad de influir en los demás. Por otro lado, el efecto del castigo es el opuesto al del reforzamiento, ya que este incrementa el comportamiento mientras que el primero lo disminuye. Por lo tanto, un castigador es toda consecuencia que reduce la frecuencia de un comportamiento anterior. Los castigadores rápidos y seguros pueden limitar comportamientos no deseados de manera eficaz. Los defensores de la educación sin violencia sostienen que el castigo físico tiene sus desventajas. El comportamiento castigado no se olvida, sino que se suprime. El castigo físico puede aumentar la agresividad al demostrar que la agresión es una forma de solucionar los problemas. Además, el castigo puede crear miedo. La persona que recibe el castigo puede asociar el miedo no solo con la conducta indeseable sino también a la persona que lo aplica o con el contexto en el que ocurre. Por lo tanto, un niño puede llegar a tener miedo del maestro que lo castiga y no querer ir a la escuela, o peor, cuando los castigos son impredecibles o inevitables. Aunque la revolución que anticipó Skinner no sucedió, al final de su vida creyó que ese ideal se podía conseguir. Afirmaba, la buena formación exige dos cosas, se debe decir inmediatamente los estudiantes si lo que hacen está bien o mal. Si está bien se les debe dirigir a que continúen hacia el próximo paso. Para la lectura y los ejercicios de matemáticas, el ordenador podía ser el profesor que estimula la actividad de los estudiantes, explica las lecciones de acuerdo con el ritmo de aprendizaje de cada uno, comprueba si tiene varios vacíos conceptuales, ofrece una recompensa inmediata y guarda registros exhaustivos de los resultados para que pueda examinarlos el profesor que les supervisa. Con la mejora de los sistemas de examen en línea, el número cada vez mayor de programas de aprendizaje interactivo y la posibilidad de utilizar los recursos de Internet, estamos más cerca que nunca de alcanzar el ideal de Skinner. Tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante son formas del aprendizaje asociativo y ambos incluyen la adquisición, la extinción, la recuperación espontánea, la generalización y la discriminación. Consecuentemente, el conductismo enseña que no somos responsables por nuestras acciones. Si somos solo máquinas sin mente o alma, reaccionando al estímulo y operando en nuestro ambiente para conseguir ciertos fines, entonces cualquier cosa que hagamos es inevitable. La sociobiología compara al hombre con el ordenador. El hombre es despojado de su responsabilidad, de su libertad y otras veces de su dignidad.